La segunda batalla de Arrás, en 1654, es de lo que vamos a hablar en este vídeo, y retomamos el hilo del vídeo que hicimos sobre los tercios españoles en los Países Bajos, los años en los que el general Condé pasó a formar parte del ejército hispánico de Flandes porque había caído en desgracia ante la corte de Francia por unirse a los rebeldes de la Fronda, que habían sido derrotados. En 1654, ya sí que sí, Francia había controlado totalmente la rebelión de la Fronda y ya podía mandar más tropas a luchar contra los españoles. Entonces, en 1654, en el frente de Flandes, ninguno de los dos bandos estaba preparado para luchar los primeros meses del año, pero en verano, el ejército español de Flandes, al mando compartido del conde de Fuensaldaña y de Condé, pues se dirigió a reconquistar la ciudad de Arrás que había sido perdida en 1640. El ejército español ha encontrado fuentes diversas respecto a los números. En una he encontrado que eran 22.000, en otra he encontrado que eran 28.000, pero 12.000 de ellos eran trabajadores y el resto combatientes. Yo creo que probablemente estaría entre los 22.000 o quizás un poco más, pero por ahí. Entonces, empezó a rodear la ciudad. Cavar varias líneas de trincheras y cavar una serie de fortificaciones para que los asediados no pudieran salir y para que no pudieran llegar ejércitos de socorro. El asedio empezaría en julio de 1654. ¿Qué pasa? Que salió un ejército francés al mando de Turena para intentar levantar el asedio español de Arrás. Y en cuanto a los números del ejército francés, parece ser que eran alrededor de 26.000 o algo así, ligeramente superiores a los españoles, aunque eso sí, los españoles tenían un poco más de artillería y tenían la ventaja de la posición, claro está. Turena decidió de primeras no asaltar frontalmente la posición española, porque la juzgó bastante fuerte. Entonces lo que hizo fue empezar a intentar cortar las comunicaciones del ejército español y cortar las vías de suministros. Empezó a desalojar a las avanzadillas y a las patrullas españolas de los pequeños pueblos de la zona y empezó a cortar el flujo de suministros, con lo cual al ejército asediador le llegaban pocos suministros y los españoles estaban sufriendo casi las mismas penalidades que los defensores de Arrás, ¿no? En cuanto al asedio, progresaba con bastante lentitud por dos motivos. Primero, por las constantes discrepancias entre Fuensaldaña y Condé, que no compartían para nada la misma visión de hacer la guerra. Condé era siempre más audaz, más atrevido, más de arriesgar, y el conde de Fuensaldaña era mucho más prudente. Además, los ataques se estaban realizando justo contra el sector de Arrás, que era más difícil de conquistar. No se había elegido bien la zona, entonces se tardaba más de lo necesario. Mientras tanto, Condé, con pequeñas patrullas de jinetes, iba realizando pequeños reconocimientos, pequeños paseos de exploración cerca de las líneas españolas, y aunque en esos pequeños paseos, producto de la artillería española, su escolta sufrió alguna baja, aún así el propio Turena consiguió recopilar información bastante importante sobre la disposición del dispositivo español e identificó el punto por el que sería conveniente atacar, que era el punto que defendían los loreneses que servían al ejército español. Y aquí vendría el problema, ¿no? Entonces, ya a finales de agosto, cuando la ciudad de Arrás prácticamente iba a caer, el ejército de Turena, el ejército francés, asaltó de improviso y por sorpresa las líneas españolas, sorprendiendo a los defensores, y se colaron por un sector del dispositivo, rompieron el dispositivo español en un sector concreto, casualmente el sector donde estaban los loreneses, y el ejército español empezó a reaccionar muy mal y se empezó a perder todo el orden y la cosa pintaba muy fea. Entonces Condé empezó a liderar varias cargas de caballería, poniéndose personalmente al frente de los jinetes, espada en mano, realizó varias cargas de caballería que consiguieron crear algo de confusión en las filas francesas, estabilizar el desorden entre las filas españolas y conseguir que la retirada se realizara de forma ordenada y la derrota no se convirtiera en una masacre, ¿no? Y consiguió que el ejército español de Flandes pudiera retirarse de allí de forma ordenada, eso sí, fracasando en el asedio y teniendo que levantar el asedio, ¿no? Al final, los cañones franceses consiguieron hacer retroceder también a los jinetes de Condé. El saldo de esta batalla, en cuanto a bajas, en el bando español serían unos 2.000 a nivel de muertos y heridos graves y unos 3.000 prisioneros y una serie de cañones e impedimenta capturados. Por el bando francés no he encontrado, yo deduzco
que serían 1000 y algo así, pero esto es una deducción mía, yo no he encontrado ahí un número exacto, pero bueno, en cualquier caso, luego el joven rey Luis XIV, que en ese momento sería un adolescente, pues lo llevaron a visitar el campo de batalla, ¿no? Fue una derrota que no fue grave, porque de hecho las cargas de caballería al final de Condé consiguieron evitar que la derrota se transformara en un desastre mayor, pero fue una oportunidad perdida para reconquistar Arras, que era una plaza importante, y supuso una merma de prestigio de España en Europa, ¿no? España, que en los últimos años había aprovechado para recuperar el prestigio perdido y para reconquistar bastantes plazas, pues volvía a perder ahora algo de prestigio militar y algo de moral, ¿no? A nivel de los soldados. Otra consecuencia de esta batalla fue el fin de la amistad, el fin de las buenas relaciones entre España y Lorena, porque a los españoles les pareció muy sospechoso que los franceses pudieran colarse justo en el punto que defendían los loreneses, porque según los españoles ese punto estaba muy bien protegido y era imposible que cayera en un asalto frontal. Entonces sospecharon de traición. Nunca se sabe si realmente hubo esta traición o no, pero la sospecha española fue que los loreneses estaban conchavados con Francia y les habían dejado pasar. Entonces, como el hermano del duque de Lorena estaba en Madrid, no sé si en Madrid, pero estaba en España, pues Felipe IV lo hizo prisionero, y el duque de Lorena, enfadado con esta forma de proceder del rey de España, pues se pasó ya oficialmente al bando francés, y España ahí perdería un vasallo y un aliado, ¿no? Esta fue probablemente la peor consecuencia de la segunda batalla de Arras, pero bueno, la guerra continuaría, solo que ahora en el frente de Flandes serían los franceses los que pasarían a la ofensiva, ¿no? Los que tendrían superioridad de fuerzas y pasarían a la ofensiva, y en el próximo vídeo cubriremos la batalla de Valenciennes. Pero bueno, el vídeo de hoy termina, daré like, suscribiros para más contenido, recordad que dejo los enlaces en Amazon a mi novela histórica Universidad de la Guerra, que trata sobre los tercios españoles precisamente, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.